Federico, bienvenido a Atrapalibros. Un placer tenerte con nosotros y enhorabuena por el premio Unicaja de novela Fernando Quiñones. Ah, no, muchas gracias. Encantado. Vamos a hablar sobre la vejez y sobre Darwin. El protagonista o el narrador de esta historia es un músico a punto de cumplir 60 años, aterriza en unas islas Galápagos, pues casi desiertas. ¿Por qué Galápagos y por qué Darwin? Galápagos es por una cuestión que tiene que ver con mi adolescencia, básicamente, que es que yo empecé a leer a Darwin en mi adolescencia en la biblioteca pública de mi pueblo. Y bueno, Galápagos es casi todo en Darwin. Y bueno, y yo hice una vuelta por Sudamérica cuando tenía 20 años. Y cuando llegué a Ecuador no tenía dinero suficiente porque es caro ir a las islas porque queda muy lejos, a 1000 kilómetros. Y bueno, entonces cuando iba a cumplir 60 le dije a mi hijo, yo quiero ir a pasarlo a Galápagos, ahora que puedo, que tengo dinero. Y nos fuimos, me fui con mi hijo a pasarlo. El narrador se hace muchísimas preguntas porque es una introspección continua en ese viaje. Se dice, ¿dónde empieza todo lo que empieza? ¿Y cuál es el origen de un intempestivo y solitario viaje a las Islas Galápagos? Él mismo se pregunta qué por qué. Bueno, yo cuando planeamos el viaje, yo escribí la primera oración de la novela antes de salir hacia Galápagos, que dice, en Galápagos no hay tortugas. Eso lo escribí antes, en la primera oración del libro. Y bueno, la idea, yo sabía que quería escribir sobre Galápagos, quería escribir sobre Darwin, y quería escribir sobre el momento que estaba viviendo, que era un momento en el cual me he dado cuenta, porque me lo habían dicho, que me estaba poniendo viejo. Porque esas cosas no te das cuenta tú, sino que los ocurren. Demás, ¿verdad? Los demás te miran ya distinto. Y bueno, entonces fui, durante el viaje hice anotaciones de lo que veía. Y bueno, y creo que intenté hacer un libro en el cual hacer una cosa. Yo he viajado mucho en mi vida, y por suerte, porque me encanta estar aquí ahora, por ejemplo. No, hay una cosa que te das cuenta cuando viajas mucho, es que los viajes siempre te transforman. Los viajes son de afuera. Yo estoy viendo el Alcázar en Sevilla y quizás no soy el mismo luego de verlo. Cuando vuelves, ¿verdad? No, en el momento mismo, claro. Los viajes son de afuera para adentro y de adentro para afuera, y yo puedo ver cosas del Alcázar que otro no ve y viceversa. Y bueno, intenté escribir eso, un viaje que reflejara el afuera de las islas y sobre todo lo que me podía pasar a mí solo en las islas, cosa que no era verdad, no lo estaba viviendo, pero la ficción tiene esa suerte que uno puede inventar todo. El narrador, que no tiene nombre, porque antes te consultaba, digo, no sé si se me ha escapado en la lectura, pero me decías que no. Dice, soy un niño, muy a pesar de que dentro de 5 días cumpliré 60 años, lo soy en el modo de encarar la vida, lo soy en la forma en que me enamoro, porque aquí el amor tiene mucha presencia también. Claro, eso fue surgiendo a medida que fui escribiendo la novela, ¿no? Yo había vivido esa experiencia, Ruth existe, vive en Barcelona. De hecho, ahora vamos a presentar juntos el libro en Barcelona y en Madrid, porque ella no está de acuerdo con algunas cosas que yo escribí. Será interesante esa conversación. Sí, no, somos muy amigos. Yo cada vez que vengo paro en la casa de ella. Nos queremos mucho, pero bueno, no pudimos tener una pareja porque ella me dijo que era grande para ella, mayor. Y bueno, eso fue surgiendo porque, claro, si el viaje va de afuera para adentro y de adentro para afuera, en ese momento era justo. A mí me pasó eso con Ruth 1 año y medio antes de viajar a Galápagos.
Y bueno, yo estaba en pleno shock, o sea, no es fácil darte cuenta que... Que los años pasan, ¿no? No, sobre todo que alguien no puede quererte porque eres muy viejo. Sí. Es muy difícil uno mismo darse cuenta que está viejo, ¿no? Yo supongo que cuando estás muy viejo y tienes muchos achaques y eso, te das cuenta ya. Pero cuando no tienes achaques, yo no tengo muchos achaques, no tengo ninguno hasta ahora. Pero bueno, darte cuenta así por la voz de otro, y una voz importante, porque es una voz que tú querías para ti. Claro, funciona como un espejo, quizás. Claro. Y entonces cuando empecé a escribir la novela, apareció Ruth y apareció Victoria, naturalmente. Sí, no, soy un niño, sí, obviamente, y no solo el protagonista, sino yo también. Creo que escribir o hacer arte te permite ser un niño siempre. Y por eso también debe ser la dificultad de entender que ya te has puesto viejo. Porque escribir es jugar, es inventar, es imaginar. Yo me acuerdo que mi madre, cuando iba a la escuela primaria, le decían que me cuidara, que yo tenía demasiada imaginación, que tenía que parar con tanta imaginación. Y por suerte no he parado y he seguido jugando, y escribir para mí es Yo creo que un eso gran salva, juego. ¿no? También sirve Sí, como tabla claro, de salvación. Sí, sí. Sí, porque es lo que hace lo que quieres, que no es fácil en la vida, y lo disfrutas. El narrador dice, he esperado el amor y he esperado por un mundo distinto. Sí. Hablamos también de todo aquello que le rodea, porque él se considera que está anticuado, quizás. No, yo creo que yo soy de una generación que el amor no tiene tanta... El amor como lo conocemos hoy no es tan antiguo en el mundo. Por lo general, hasta hace 2 siglos, hasta la época de Darwin, la gente tenía una mujer con la que tenía hijos, los varones, que eran los dueños de la sociedad, básicamente. Tenían una mujer que cuidaba de los hijos que tenía y lo cuidaba a él, y tenía el amor afuera de su casa. El amor siempre era afuera de la casa, muy raro que ocurriera dentro de la casa. De hecho, la figura de Darwin es muy interesante, por eso aparece tanto en el libro y por eso está tan presente. Me gustan mucho esos momentos en que él, al lado de la estatua, empieza esa conversación, ese diálogo con Darwin, ¿no? Sí, sí. Hablándole de muchísimas cosas. Sí. Sí, el tema es que Darwin era una persona muy contradictoria, como todos. Pero en el caso de él llama la atención porque en principio él era muy machista, como cualquier hombre de esa época, pero él lo llevó a los libros, a los textos. Él, por ejemplo, hay momentos en los cuales dice que la mujer tiene un cerebro más pequeño que el hombre, que no tiene la misma inteligencia, que es como una incapaz intelectual. Y no tiene ningún dato científico para decirlo, simplemente lo dice. O sea, como muchos científicos, ¿no? Que tiran hipótesis o tesis y punto. Él, bueno, hace un viaje que dura 5 años, un poquito más de 5 años, en un barco alrededor del mundo. Ahí es cuando pasa por Galápagos. Y luego vuelve con 20 y pico de años a Londres, se casa con una señora, una muy buena mujer, que le da 4 hijos, y él ya no sale nunca más de la casa, pero literalmente. O sea, creo que va 3, 4 veces a Londres nada más, y él vive... Después de esos 5 años no volvió a salir. No, y eso es lo increíble, eso me hizo pensar en cómo es el tema de la vejez. Se puede ser viejo también a los 20 y pico de años, donde uno dice, bueno, yo ya viví lo que... Y ahora me encierro y me pongo a escribir y me pongo a pensar en lo que viví, y es raro, ¿no? Porque yo todavía tengo muchas ganas de salir a viajar y a ver el mundo y a conocer gente. El narrador continuamente, o tú a través de estas líneas, plantea preguntas, ¿no? Porque siempre se ha dicho que lo interesante son las preguntas más que las respuestas que podamos obtener. ¿Cuánto ha cambiado la percepción humana del tiempo, como él se pregunta, en esos casi 2 siglos que separan la llegada de Darwin a la isla a la llegada del protagonista?
Claro, yo aproveché la novela para preguntarme muchísimas cosas sobre el cambio en 2 siglos de muchísimas cuestiones. Entre otras, la que más me importaba es el tema del hombre, del varón en el mundo, ¿no? Que cambió drásticamente. Por ejemplo, está en el texto en un momento que él escribe de su memoria ya un poco antes de morir, unos años antes. La mujer no aparece en la memoria. Y la mujer lo cuidó toda la vida. Él fue un señor muy enfermo. Eh, Aparecen sus hijos como muy importantes y su mujer no existe, no está. Eh, bueno, me interesó mucho jugar con todo eso en la novela, ¿no? En las diferencias en las relaciones humanas y en el hecho de que ese hombre, su gran contradicción, su contradicción más gigante, es que era muy creyente. Era un señor de lo que llamaríamos de misa diaria y que está enterrado en la abadía de Westminster por su religiosidad. Y sin embargo fue el hombre que de alguna manera dijo, bueno, Dios quizá exista, pero no es ese que nos contaron, no hizo tal y tal cosa, las cosas pasaron de otra manera. Por eso decimos lo de contradictorio, ¿no? En muchos aspectos. Hay una afirmación de Darwin y yo no pensamos, a colación de lo que estamos hablando, no pensamos lo mismo acerca de lo que significa la palabra civilización. Claro, sí, sí. No, porque él tenía una idea muy europocéntrica, yo te diría casi británico-céntrica. Él desprecia muchísimo a todos los aborígenes que va conociendo a lo largo de su viaje por el mundo. Tiene algún momento muy, muy llamativamente moderno en que se niega a llevar esclavos de África y entonces tiene un problema ahí con el capitán del Beagle. O sea, es el único momento moderno así que uno le puede encontrar a Darwin en su vida, pero el resto no, tiene un desprecio mayúsculo y por ejemplo, él dice abiertamente que los blancos son superiores, son animales superiores que tienen diferencia con respecto a las demás razas de hombres y de mujeres. Y entonces yo utilicé una cosa que sí realmente vivía allí. En una de las islas que visitamos, paramos en un hotel muy pequeñito que tenía 3 habitaciones y la dueña era una mujer ecuatoriana con rasgos bien aborígenes y el compañero, la pareja, era un alemán que la había conocido 1 año y medio atrás y se había quedado con ella, enamoradísimo. Y bueno, yo hablé bastante con el señor y tú tenías que ver cómo se relacionaban, o sea, evidentemente él seguía enamorado de ella después de 1 año y medio, pero ella no. O sea, tú veías como que ella necesitaba que él se volviera de una vez a Alemania, ¿no? Y qué sé yo, contraponer todas esas cuestiones me parece muy interesante por el hecho de... Es verdad que los blancos son más inteligentes que los aborígenes ecuatorianos, no creo, no sé, no me parece nada. Hay muchos conceptos, ¿no? Porque también hay reflexiones sobre la belleza. Claro. Porque hablas hablamos de Darwin, del origen del hombre, dice barbaridades, pero también algunas cosas son interesantes, ¿no? Lo bello es un sentimiento. Claro. Sí, eso es rarísimo, porque lo dice mirando animales. Él va contando cómo se enamoran supuestamente. Él tiene ahí un problema que nosotros ya no tenemos, que confunde amor con apareo, con apareamiento, ¿no? Y entonces él mira los apareamientos, llama a eso amor y lo ve como un sentimiento. Entonces si el pájaro macho mueve las alas o canta de una determinada manera para conquistar a la pájara, sería. Bueno, pues él le atribuye a eso una belleza que en realidad son cortejos de apareamiento. Muchas de esos pájaros luego no conviven toda su vida con esa pájara, digamos.
qué sé yo, me gustó trabajar todas esas cosas porque me parece que es una manera de trabajar los sentimientos, los nuestros, los de él, los de Y toda la también los de los naturaleza, ¿no? animales, claro, sí, Claro, sí. que rodea, porque tenemos tortugas, muchísimos pájaros, lagartos. Eso envuelve mucho la novela y también crea un clímax especial para entender lo que se está leyendo. Bueno, eso, el libro también es en un punto como una guía de viaje, porque yo, por ejemplo, tengo una amiga que viajó a Galápagos antes, y entonces me dice, y yo le mandé el manuscrito cuando lo terminé, porque sabía que ella había estado, y me dice, lo tenías que haber escrito antes porque me perdí de mirar un montón de cosas. Eh, porque las Islas Galápagos también, si a alguien le sobra un dinero, yo les recomendaría que fueran en algún momento, porque son muy raras, son muy extrañas. Por ejemplo, tienen unas playas preciosas como las de aquí, las de España, pero luego no te puedes meter en el mar porque hace un frío bárbaro, porque la corriente del Pacífico pasa justo por ahí. Entonces no hay un turismo, si se quiere, de ir a tomar copas a la playa y al mar y tirarte al sol, sino que el turismo que hay es un turismo ecológico, que cuida todo, que toma jugos y no cervezas, que sigue mucha gente joven. Y es rara la geografía, son todos volcanes que cada tanto erupcionan, pero no es tan grave. Y luego cada vez que te metes al mar tienes que alquilarte un neopreno porque si no te mueres de frío. Y cuando te vas al mar es para ver animales, para ver peces, para ver tortugas, para ver... Es que esa conexión con la naturaleza está continuamente presente, como decimos. Incluso hay una escena donde él se sienta en el bosque y saca la armónica, ¿no? Y empieza a tocar esa melodía, no cantarla, porque la letra le parecía machista, ¿no? Porque decía la letra de... ¿Músico por qué? Bueno, ahí elegí músico un poco para no ser tan yo, ¿no? Para poder escindirme e inventar a otra persona. Por ejemplo, muy malhumorado, yo no lo soy. Sí, está protestando creo todo no el serlo, tiempo. Eso dice él, lo dice él. Sí, sí. Qué sé yo, he buscado diferencia y me pareció que un músico tenía que ver con el paisaje, con el viaje, con todo. Y a mí me encanta el jazz, me encanta el blues y me encanta la armónica como instrumento. Que la lleva en el la bolsillo armónica izquierdo del pantalón. Claro. La armónica cuando es ejecutada bien es un placer enorme de instrumento. Y bueno, entonces como me gusta la armónica, como sé cosas de la armónica y de la música, dije, bueno, tiene que ser un músico y tiene que hacer eso. Y también porque me servía para los silencios, para el viaje de adentro, para el viaje de afuera y para... Así como Galápagos le cambia la vida a Darwin, también este viaje le cambia la vida al protagonista y creo que en ese sentido la música me sirve de mucho en toda la novela para ver los cambios de este señor. De hecho, hay un momento en que él... De este señor parecido a mí, pero otro. Pero no soy yo. Claro, un primo. Dice, estoy insoportablemente feliz. Me ha encantado eso. Sí. Bueno, yo estoy muchas veces insoportablemente feliz. Sí. Y se acuerda de Ruth en todo momento. Ruth, si estuvieras aquí viendo esto, o te gustaría esto, o me gustaría que estuvieras. Pero también hace una relación de como varias mujeres que han ido pasando también por su vida, aparte de Ruth, ¿no? Pero Ruth ha sido la última. Claro. Sí, es también una historia de amor, claro. ¿no? Yo lo llamo, cuando hablo con ella incluso, amor unilateral. Pero bueno, es también un aprendizaje muy bonito en mi vida. Porque hoy por hoy creo que Ruth es mi mejor amiga. Vivimos muy lejos, porque yo vivo en Buenos Aires y en Barcelona, pero apenas tengo un problema o lo tiene ella, lo primero es comunicarnos. Y cuando yo estoy acá, antes venía mucho más, luego la pandemia no me dejó, pero ahora volví, por suerte, y ojalá podamos seguir viniendo. Qué sé yo, somos como una pareja sin sexo. Es como estamos todo el día juntos, nos reímos todo el día, hacemos cualquier tontería.
Eh, y bueno, y darse cuenta que el sexo quizás es una cosa más de la vida, no es no es lo más importante de mi relación con ella. La lectura, Federico, del libro a los lectores nos sirve para meditar sobre muchas cuestiones, ¿no? Y para hacernos a lo mejor, o compartir esas preguntas que también se hace el narrador. ¿Para qué te ha servido a ti? ¿Escribir este libro? Sí. Bueno, en principio para divertirme mucho durante un año y pico que duró la escritura. Yo me divierto mucho escribiendo. Eh, Me gustó para profundizar algunas cosas que si no las escribes, quizás no te das cuenta que las piensas. Eh, me sirvió este libro en particular mucho para contradecirme, para discutirme a mí mismo, un montón de cosas que uno tiene establecidas y que las puede cambiar. Y que mientras las pueda cambiar no está tan viejo. Entonces, sí, yo creo que a mí me ha servido. Y básicamente lo más importante es que me ha divertido muchísimo escribirlo. Yo lo escribía y le mandaba, cada día nos mandábamos lo que escribíamos. Yo a Ruth y Ruth estaba escribiendo una novela en la cual yo era un personaje muy secundario. En realidad la novela de ella hablaba de otro personaje que sí quería ella. Pero bueno, a la noche nos mandábamos lo que escribíamos y bueno, me sirvió también para conocerla más a ella, para conocerme más a mí. Escribir es algo que la gente tendría que obligatoriamente no dejar de hacer nunca. Porque, por ejemplo, yo creo que soy el único argentino que no hace análisis, ¿no? Que no va a una terapia. Nunca fui, pues tengo miedo de dejar de escribir porque me Esa es tu parece terapia. Bueno, pero por ejemplo, Pero nos sirve a nosotros también. claro, cuando escribo descubro cosas de mí muy impresionantes. Tengo una amiga que bueno, es muy fácil tener amigas psicólogas en Argentina, que siempre me dice, tú tendrías que hacer terapia escrita, o sea, escribir y que el terapeuta te escriba. Y le digo, yo ya escribo, ¿para qué quiero? Yo Pues claro. no necesito. Pues nosotros estamos encantados de que hayas hecho este libro que nos puede servir de terapia, pero también nos puede servir de guía a todas esas Islas Galápagos y toda esa naturaleza pues fantástica, tanto la exterior que nos narras como la interior. Muchísimas gracias, Federico. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.